Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV Handersel y Kerem Bürsin, su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. La enfermedad que cambió el corazón de Kerem. Kerem siempre había sido un hombre acostumbrado a sonreír. Frente a las cámaras, delante de miles de personas y bajo las luces de los escenarios, parecía tener una energía que nunca se agotaba. Su sonrisa transmitía tranquilidad, y su manera de hablar hacía pensar que nada podía derrumbarlo. Sin embargo, detrás de aquella imagen pública existía un hombre mucho más sensible de lo que muchas personas imaginaban. Durante años había trabajado sin descanso. Viajes, grabaciones, entrevistas, reuniones y largas jornadas frente a las cámaras formaban parte de su vida cotidiana. Muchas veces terminaba un día de trabajo cuando ya era de madrugada y, aún así, al día siguiente volvía a levantarse temprano para continuar. Kerem estaba acostumbrado a decir: "Estoy bien, no te preocupes". Lo decía incluso cuando estaba cansado. Lo decía incluso cuando sentía que algo no iba bien. Y, sobre todo, lo decía porque no quería preocupar a las personas que quería. Una mañana, después de una noche especialmente larga, Kerem se despertó sintiéndose diferente. Tenía el cuerpo pesado y una extraña debilidad que no podía explicar. Se quedó unos minutos sentado en el borde de la cama, mirando por la ventana. La ciudad comenzaba a despertar. Los coches circulaban por las calles y el cielo tenía un color grisáceo. Kerem respiró profundamente. Probablemente solo necesito descansar, se dijo. Pero aquel día no fue igual que los demás. Durante el rodaje, empezó a sentirse cada vez más débil. Intentó ocultarlo. Sonrió delante de sus compañeros y continuó trabajando, pero en varias ocasiones tuvo que sentarse porque sentía que le faltaban fuerzas. Una de las personas del equipo lo miró con preocupación. «Kerem, ¿estás seguro de que estás bien?» Él sonrió. «Sí, solo estoy cansado». Sin embargo, aquella vez nadie creyó completamente sus palabras. Horas después, su estado empeoró y finalmente aceptó ir al médico. Los primeros exámenes hicieron que los médicos recomendaran más pruebas. Kerem intentaba mantenerse tranquilo, pero en el fondo de su corazón tenía miedo. Esperar los resultados fue más difícil que cualquier escena que hubiera interpretado delante de una cámara. Durante aquellos días comprendió algo que nunca había querido admitir: había estado ignorando las señales de su propio cuerpo. Cuando finalmente recibió el diagnóstico de una enfermedad ficticia creada para esta historia, Kerem se quedó en silencio. No sabía qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta preparada. Miró al médico y preguntó: ¿voy a poder volver a trabajar? El médico lo observó con serenidad. Ahora mismo, tu trabajo más importante es cuidarte. Aquellas palabras se quedaron grabadas en su mente. Durante los primeros días, Kerem intentó aceptar la situación. No era fácil. Estaba acostumbrado a controlar sus horarios, sus proyectos y su vida. De repente tenía que aprender a detenerse.
Su teléfono continuaba recibiendo mensajes. Había proyectos esperando. Había reuniones que cancelar. Había personas que necesitaban respuestas. Pero por primera vez, Kerem decidió no responder inmediatamente. Apagó el teléfono. Se sentó junto a la ventana y observó el cielo. Durante mucho tiempo había pensado que descansar era perder tiempo. Ahora empezaba a comprender que descansar también era una forma de vivir. Sus amigos estuvieron cerca de él. Algunos simplemente se sentaban a su lado sin hablar. Otros intentaban hacerlo reír. Uno de ellos le dijo una tarde: «No tienes que ser fuerte todo el tiempo». Kerem bajó la mirada. Aquella frase consiguió romper algo dentro de él. «Estoy asustado», admitió finalmente. Era una frase sencilla, pero para él significaba muchísimo. Había pasado años intentando demostrar que podía superar cualquier dificultad. Sin embargo, aquella enfermedad le enseñó que reconocer el miedo no era una debilidad. Era humanidad. Las semanas siguientes fueron difíciles. Hubo días buenos y días malos. Algunos días Kerem despertaba con esperanza. Otros días simplemente quería quedarse en silencio. Pero poco a poco empezó a cambiar. Comenzó a apreciar cosas que antes consideraba pequeñas. Una taza de café por la mañana. Una conversación tranquila. La luz del sol entrando por la ventana. Una llamada inesperada de un amigo. Una caminata corta. Una sonrisa sincera. Comprendió que la vida no estaba formada únicamente por grandes acontecimientos. También estaba formada por pequeños momentos que muchas veces olvidamos apreciar. Un día recibió un mensaje de una persona que no conocía personalmente. Era un mensaje largo. La persona le contaba que había atravesado un momento muy difícil y que verlo sonreír en entrevistas le había dado fuerzas. Kerem leyó el mensaje varias veces. Después dejó el teléfono sobre la mesa y comenzó a llorar. No lloraba porque estuviera triste. Lloraba porque acababa de comprender que, incluso sin saberlo, había sido importante para alguien. Aquella noche pensó durante mucho tiempo. Quizás todos estamos luchando contra algo que los demás no pueden ver. A partir de ese momento comenzó a mirar la vida de otra manera. Cuando su salud empezó a mejorar, no quiso regresar inmediatamente a la vida que tenía antes. Quería regresar diferente. Quería trabajar, sí. Quería volver a los escenarios. Quería volver a actuar. Pero también quería aprender a vivir sin correr constantemente. Cuando finalmente llegó el día de regresar al trabajo, se quedó unos segundos detrás de una puerta antes de entrar. Escuchó las voces del equipo. Escuchó las risas. Escuchó el movimiento de las cámaras. Cerró los ojos y respiró profundamente. Después sonrió. No era la misma sonrisa de antes. Era una sonrisa más tranquila, más consciente, más verdadera. Uno de sus compañeros se acercó y le preguntó: «¿Listo?». Kerem respondió: «Ahora sí», y entró. Aquel día, mientras las cámaras grababan, Kerem comprendió que la enfermedad no había sido únicamente un capítulo doloroso de su vida. También había sido una lección. Le había enseñado a escuchar su cuerpo, a aceptar sus emociones, a pedir ayuda,
a valorar a las personas que permanecían a su lado cuando las luces se apagaban. Y, sobre todo, le había enseñado que nadie tiene que ser fuerte todo el tiempo. A veces, ser fuerte significa reconocer que necesitas descansar. A veces significa decir, tengo miedo. A veces significa permitir que alguien te abrace. Y a veces significa simplemente despertar por la mañana, mirar el cielo y agradecer que tienes otra oportunidad. Meses después, alguien le preguntó qué había aprendido durante aquella etapa tan difícil. Kerem sonrió durante unos segundos antes de responder. Aprendí que la vida no se trata de correr más rápido que los demás. Se trata de saber cuándo detenerse y mirar alrededor. La persona volvió a preguntarle, ¿y qué es lo que más valoras ahora? Kerem miró hacia la ventana. El sol estaba desapareciendo lentamente detrás de los edificios. Los momentos que antes pensaba que eran pequeños, respondió. Porque ahora sé que, en realidad, son los momentos que hacen que la vida sea grande. Y sonrió, esta vez, sin cámaras, sin luces, sin ningún personaje que interpretar. Solo Kerem, un hombre que había pasado por un momento difícil y que había aprendido, quizá por primera vez, que cuidar de uno mismo también es una forma de amar la vida. Cuando Kerem aprendió a escuchar a su corazón, Kerem Bürsin siempre había pensado que la vida era como una película. Había momentos llenos de luz, momentos oscuros, escenas inesperadas y finales que nadie podía imaginar. Como actor, estaba acostumbrado a interpretar diferentes personajes, a esconder sus emociones cuando las cámaras comenzaban a grabar y a sonreír incluso cuando, en lo más profundo de su corazón, estaba cansado. Pero había algo que nunca había aprendido a interpretar: su propio miedo. Durante muchos años, Kerem había llevado una vida llena de trabajo. Los rodajes ocupaban gran parte de sus días. Había reuniones, entrevistas, viajes, sesiones de fotos y compromisos que parecían no terminar nunca. Cuando alguien le preguntaba si estaba cansado, él siempre respondía de la misma manera: estoy bien, solo necesito dormir un poco. Y sonreía. Era una sonrisa que convencía a casi todo el mundo. Pero no a las personas que realmente lo conocían. Una noche, después de terminar un día especialmente agotador, Kerem llegó a casa. Dejó las llaves sobre la mesa, se quitó la chaqueta y se quedó unos segundos completamente quieto. Sentía algo extraño. No era solamente cansancio. Su corazón latía más rápido de lo normal y sentía una debilidad que no podía explicar. Se sentó en el sofá. Miró el teléfono. Tenía decenas de mensajes. Normalmente habría comenzado a responderlos inmediatamente, pero aquella noche no tenía fuerzas. Apoyó la cabeza contra el respaldo del sofá y cerró los ojos. Mañana estaré mejor, murmuró. Pero aquella frase no consiguió tranquilizarlo. A la mañana siguiente se levantó con la misma sensación. Durante el desayuno apenas pudo comer. Una persona cercana a él lo observó en silencio. Kerem, ¿qué te pasa? Nada. No me digas nada. Te conozco. Kerem intentó sonreír. Solo estoy cansado. Entonces tienes que descansar. Él negó con la cabeza. Tengo trabajo.
Aquella respuesta resumía perfectamente la forma en la que había vivido durante años. Siempre había trabajo. Siempre había algo más importante. Siempre podía descansar después. Pero el cuerpo, a diferencia de una agenda, no podía ser ignorado para siempre. Durante los días siguientes, su estado no mejoró. Al contrario, cada vez se sentía más débil. Finalmente, después de una jornada complicada, decidió acudir al médico. Al principio pensó que todo sería sencillo. Una revisión, unos análisis, quizá algunos días de descanso. Nada más. Sin embargo, después de las primeras pruebas, el médico recomendó realizar otros estudios. Kerem comenzó a preocuparse. Esperar los resultados fue mucho más difícil de lo que había imaginado. Por las noches, se quedaba despierto mirando el techo. Pensaba en su familia, en sus amigos, en su trabajo, en todos los proyectos que todavía quería realizar. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.